Días. En esta oportunidad te saluda el alumno de la Universidad Norbert Wiener de la especialidad de odontología. Nos encontramos con el especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, el doctor Luis Carlos Vélez. Doctor, buen día. Buenos días. Coménteme, ¿qué es lo que le inspiró a usted a seguir el camino de la ortodoncia? Muy bien. Realmente lo que a mí me motivó al 100% en estudiar ortodoncia es la experiencia que tuve con un docente de Cayetano Heredia, que me mostró los grandes cambios que puede provocar la ortodoncia en una persona, ¿no? Eso combinado con unas fotos, se muestra una boca con los dientes muy mal posicionados, y luego en la siguiente diapositiva nada más una boca completamente hermosa, linda, alineada, con fotos y el antes y después, ¿no? Eso, sumado a una anécdota de una mujer que después de hacerse la ortodoncia se casó y tuvo la historia de princesas de Felices para Siempre. Me gustó ver cómo la ortodoncia puede influir sobre la vida de las personas, ¿no? Esa trascendencia, esa dejar huellas sobre las personas. Y personalmente, aunque puede sonar feo, creo que es la única especialidad que realmente vale la pena hacer, por la trascendencia y la influencia que tiene sobre uno. Y obviamente eso trae una satisfacción personal, ¿no? Saber que puedes influir tanto sobre la vida de una persona. Claro, o sea, usted nos da a entender de que la sonrisa, como siempre dice, es lo más preciado que una persona puede tener. Sí, tiene que ver mucho con la autoestima, con el desarrollo personal y sobre la vida social en sí, ¿no? Trabajo profesional. Ahorita la parte estética tiene mucho más peso sobre la vida de las personas que antes. Correcto, doctor. Muchas gracias. Voy a pasarle a mi compañera para que pueda continuar con las preguntas. Listo. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. Soy Carol. Para continuar con la entrevista, mi pregunta para usted es: ¿qué es la ortodoncia y qué aparatologías usamos en la ortodoncia? Bien, genial. La ortodoncia, siendo bien técnico para responder esa pregunta, la ortodoncia es una especialidad que se encarga de mover los dientes, ¿no? Posicionarlos en una nueva posición, ¿no? Que tenga que cumplir dos objetivos, ¿no? Que sea una posición funcional, el paciente puede engranar bien, comer bien, tener eficiencia masticatoria, pero lo otro, igual de importante y a veces mucho más importante para el paciente, esta última razón es su objetivo es que tenga estética. O sea, al final buscamos con la ortodoncia cambiar la posición de los dientes a una nueva posición que sea lo más funcional posible y lo más estético posible también, las dos cosas. Para conseguir estos objetivos funcionales y estéticos podemos usar la ortodoncia clásica, que son los brackets, diferentes tipos de brackets, tamaños, el material del que están hechos, si son estéticos o no lo son, si son autoligantes o no. Por una parte, no todos al final son brackets, y como son brackets habríamos de una ortodoncia con brackets. Y la otra forma de hacer ortodoncia, la actual, la que se viene, el futuro y el futuro próximo, son los alineadores, que son hechos a base de las láminas de acetato, que son capaces de movilizar los dientes casi tan bien como lo hacen los brackets. Entonces, la respuesta en sí a la pregunta es: con ortodoncia, con brackets se puede hacer de todo, y con los alineadores se puede hacer casi de todo, pero no lo logra absorber completamente, ¿no? Es como si fuera un conjunto más grande la ortodoncia con brackets y la ortodoncia con alineadores fuera un conjunto un poco más pequeño. Lo interesante es que cuando aparecieron los alineadores era un grupo muy chiquitito, reducido de tratamientos, era para casos muy sencillos, pero conforme han ido pasando los años y la tecnología también de la mano ha hecho que los alineadores poco a poco se vayan comiendo el mercado de la ortodoncia, ¿no? Y probablemente va a llegar un momento en el cual los alineadores hagan todo lo que hacen
Ahorita que toca el tema de los alineadores, ¿usted cree que es mejor la ortodoncia convencional o la ortodoncia con el tema de la ortodoncia invisible? Ay, bueno, buenísima pregunta. No podría decir que sean mejor porque, bueno, sí se puede decir que son mejor en ciertas situaciones y en otras no, ¿no? Para ponerlo simple, la ortodoncia con alineadores es una ortodoncia que habla de movimientos, predicción de movimientos. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, un movimiento de inclinación hacia vestibular con alineadores con una probabilidad de éxito de un 80%, de un 90%. En cambio, cuando trabajo con estos brackets, yo puedo tener una predictibilidad del 100%. Entonces, con alineadores, puedo hacer prácticamente los mismos movimientos, pero con brackets puedo conseguirlo al 100%, mientras que con alineadores lo puedo conseguir a un 80%, 85%. Y dependiendo de algunos movimientos puedo conseguir un 50%, ¿no? Lo que lo hace ineficiente para hacer ciertos movimientos. Y el ejemplo clásico es, por ejemplo, el movimiento de extrusión, un movimiento en el cual el diente crece o sigue la erupción propia del diente natural, ¿no? Un movimiento extrusivo. Ese movimiento de extrusión es pésimo con alineadores, hablando de una predictibilidad del 50%, 40%. Entonces, para esos casos, los alineadores no son lo mejor, ¿no? Más bien son un lastre. Por eso que actualmente los grandes estrellas de los alineadores dicen que lo mejor es hacer tratamientos híbridos, combinado ortodoncia con brackets y ortodoncia con alineadores. Es decir, todo lo que los alineadores no hacen bien, lo hacemos con brackets. Pero lo que hace bien los alineadores, lo hacemos con los alineadores. Y al final la ortodoncia con brackets se queda supeditada solamente a los movimientos que no hacen bien los alineadores. O sea, para tener un mejor tratamiento podríamos usar las dos técnicas. Claro, usar lo mejor de los dos mundos, ¿no? No solo los alineadores, porque los alineadores, como mencioné, como se habla de predictibilidad del movimiento, hay movimientos que no son predecibles con los alineadores. Como que nos limita un poco en algunos casos. Claro, nos limita ciertos movimientos dentales, ¿no? El ejemplo clásico es la extrusión, otro es la mesialización y el otro es el movimiento de radicular, ¿no? Esos tres movimientos no es inteligente para un clínico hacerlos con alineadores, porque sería un tratamiento donde si yo quiero mover, por ejemplo, la raíz 2 milímetros, con el alineador no voy a mover los 2 milímetros, voy a mover 1 milímetro nomás. Entonces mejor ese movimiento lo hago con brackets. Y ya cuando ya se hizo el movimiento, regreso a los alineadores. Y así lo vas trabajando, ¿no? De forma híbrida. Lo que es cierto es que con el tiempo, cada vez los alineadores están haciendo que esa predictibilidad que empezó en un 20%, 30%, cada vez sea más. Los tratamientos no van a ser eficientes, no van a ser buenos, no van a ser el tiempo normal. Y hay cositas más negativas, ¿no? Que, bueno, no vienen al caso, pero por ejemplo, ¿no? Para ponerte el gran ejemplo negativo es que una ortodoncia con alineadores puede durar 5 años, que es mucho tiempo, pero si es que decides solo hacerlo con alineadores. En cambio, si combinas la ortodoncia con los alineadores, un tratamiento puede tener un tiempo normal, que es 1 año y medio, 2, solo por darte el gusto de hacerlo con alineadores, ¿no? Cosa que creo que no es inteligente, ¿no? Mejor combina las dos y tenemos un resultado más efectivo y más rápido. Y más rápido, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Soy Isis y continuando con la entrevista, ¿puede un paciente con paladar hendido o labio lipurina hacerse un tratamiento de ortodoncia? Es una pregunta difícil. Por ejemplo, ¿no? Que los pacientes que tienen esta alteración que es congénita, que nacen con este problema, tienen ya un protocolo de tratamiento. Y como son pacientes que son, desde nacimiento, son vistos por médicos, por enfermeras, desde el mismo momento de su nacimiento, sé que ya hay protocolos exactos, hablando de edades exclusivas, ¿no? Momentos exactos de crecimiento y desarrollo donde son atendidos. El ortodoncista recibe su primera consulta para un paciente con estas características normalmente entre los 2 y 3 años, ¿no? Cuando el pacientito comienza a tener sus primeros dientecitos, ahí es cuando ya se plantean las primeras opciones de ortodoncia.
Y sí cabe el término de ortodoncia porque este tipo de pacientitos tiene un problema de que su maxilar superior no logra desarrollarse de forma armónica en sentido transversal. Entonces lo que hacemos con, en este caso, ¿no?, el odontopediatra, que es normalmente el primero que evalúa al niño, o el dentista de hospital, lo que hace es colocarle un aparatito para empujar los dientes hacia el vestibular. Entonces sí, hacemos ortodoncia desde muy temprana edad, cuando recién la dentición se ha establecido, o se está estableciendo entre los 2 o 3 añitos, se hace una ortodoncia muy simple de expansión. Como este niño igual está con sus gérmenes, en formación, otro nuevo momento donde se interviene el ortodoncista, o debería ser ortodoncista, interviene cuando ya está empezando la muda, cuando está entre los 6 y 7 años, ¿no? Siempre con todas las con tratamientos muy individualizados y específicos para la necesidad de cada uno. Porque esas hendiduras pueden afectar el germen, a veces de los caninos, a veces de los premolares, a veces de los incisivos laterales. Entonces, siempre los tratamientos en ellos son tratamientos muy específicos o muy individualizados para cada paciente. Y doctor, ¿qué tan efectivo llegaría a ser este tratamiento? Ajá. Exacto, ¿no? Como especialista en ortodoncia y en ortopedia, cuando he visto casos, incluso los publicados, ¿no?, que son reportes de casos que... Doctor, buenos días. Un gusto, doctor. Continuando con las preguntas, quería hacerle una acotación porque revisando su tesis observamos que usted presentó un reporte de caso clínico tratado con la extracción de un incisivo inferior. Cuénteme, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo que pasó por su mente para que usted reportara este caso? Ajá. Bueno, para publicar un caso en una revista o ponerlo a modo de tesis, el caso clínico tiene que tener algo interesante o algo fuera de lo común. Eso fue la razón principal por la cual decidí tratar este caso como un reporte. Porque muy pocas veces se realiza este tipo de tratamiento, ya que el paciente tiene que cumplir ciertas características. Si no, más bien es solucionar, es como solucionar el problema ahora, pero sin saber que en un futuro próximo voy a tener problemas por haber tomado esta decisión ahora. Procediendo de eso, ¿qué características debe tener para realizar este tipo de tratamiento? El paciente tiene que cumplir idealmente los 4 requisitos. Y los 4, no es que 3 o 2, porque decía, ¿no?, si no cumple con estas 4 características, yo puedo solucionar el problema a corto plazo, que cuando se saca un incisivo se resuelve un apiñamiento muy rápido. El problema es que después, para la última fase, que es la de finalización, ahí aparecen los problemas, porque los dientes no encajan bien, no entrenan bien, hay espacios, hay problemas de acople y incisiva, etc. Hablando de estos 4 requisitos que debe cumplir el caso para que sea candidato a esta estrategia que es poco común, sacar un incisivo, o sea, dejarte un incisivo menos. El primer requisito es que el paciente tenga un engranaje posterior de clase 1. Es decir, que tenga un buen engranaje posterior. El segundo es que tenga un apiñamiento del morenado severo. Es decir, tiene que haber un apiñamiento marcado, clínicamente marcado. Otro requisito es que tenga un problema de desproporción dental. Doctor, para finalizar la entrevista, coménteme, ¿cuánto es el porcentaje de pacientes que cumplen con estas 4 características para que se les pueda hacer la extracción de un incisivo? Me gustaría poder responderte con una estadística. Mi respuesta va a ser más como clínico. Dentro de mi práctica y sacando las cuentas, desde que he egresado hasta ahora han pasado casi 7 años y he tratado solo 3 pacientes que cumplieron los 4 requisitos. A pesar de que es atractivo hacerlo, si no cumplen los 4 requisitos, es un problema después. O sea, es un porcentaje minoritario. Es muy bajo, ¿no? Por eso que existen otras opciones, ¿no? Y las más clásicas son hacer streaming, aplicación proximal o sacar premolares, que son los caminos más comunes. La del incisivo, reservado para los que cumplen los 4 requisitos.
Doctor, gracias por la entrevista, muy agradecido. Espero que sea de su entendimiento y de su agrado. Gracias.